Evangelio de hoy lunes 26 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 26 versículo 16 al 4a. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre. El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús habla del Paráclito, del Espíritu de la verdad que procede del Padre, está revelando una de las verdades más íntimas del misterio de Dios. No es solo una promesa para el futuro, sino una afirmación del dinamismo divino, que continúa obrando en el corazón del mundo y de la Iglesia. San Juan no es simplemente un anuncio profético, sino una revelación profunda del modo en que Dios permanece presente, vivo y actuante en la historia. El término Paráclito puede traducirse como consolador, abogado o intercesor. En este contexto, Jesús está anticipando la necesidad que sus discípulos tendrán de ser consolados, sostenidos y defendidos. Esta promesa nace precisamente en medio de la advertencia del rechazo y la persecución. Os expulsarán de las sinagogas, dice el Señor, y más aún. El que os dé muerte pensará que da culto a Dios. En este escenario oscuro, el Paráclito será luz. El Espíritu no es una presencia abstracta o simbólica, sino la tercera persona de la Trinidad. Procede del Padre, pero también es enviado por el Hijo. Este doble movimiento expresa una comunión perfecta y una misión compartida. No se trata de una delegación funcional, sino de una dinámica de amor que se desborda. El Paráclito da testimonio de Jesús, porque participa plenamente de su misma verdad y de su misma vida. La función del Espíritu es testificar. Este verbo tiene connotaciones judiciales, como si se tratara de un testigo en un juicio. Y en efecto, la historia de la Iglesia se ha desarrollado en medio de un constante tribunal del mundo. El testimonio del Espíritu es interno, en el corazón del creyente, pero también externo, en la proclamación del Evangelio, en la coherencia de vida, en la sangre de los mártires. Jesús no solo promete el testimonio del Espíritu, sino que también compromete a los suyos en esa misión. También vosotros daréis testimonio. Este binomio, Espíritu y discípulo, revela que el testimonio cristiano no es un esfuerzo humano aislado, sino una cooperación sobrenatural. El discípulo habla porque el Espíritu le mueve. El Espíritu habla a través del testigo fiel. El Evangelio subraya que los discípulos han estado con Jesús desde el principio. Esto no es solo un dato biográfico. Es una afirmación del carácter personal del testimonio cristiano. No se puede dar testimonio de Cristo sin haber caminado con Él, sin haber escuchado su voz, sin haber sido tocado por su misericordia. El verdadero testigo no es un teórico, sino un amigo. La advertencia sobre la persecución pone en evidencia que la verdad del Evangelio no será bien recibida por todos. De hecho, a menudo será causa de rechazo, marginación e incluso violencia.
Jesús no oculta esta realidad. Él prepara a sus discípulos con la verdad. Para que no se escandalicen, para que no tropiecen cuando llegue la prueba. El escándalo. En griego escandalon. Es aquello que hace caer. Jesús previene a sus amigos para que no caigan en la desesperación, en la duda o en la traición cuando vean que ser fieles a Él tiene un precio. Esta advertencia es un acto de amor. Prepara el alma para la perseverancia. Cuando Jesús dice que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios, está revelando una dimensión dramática del mal. Su capacidad de disfrazarse de bien. La violencia religiosa. El fanatismo y la intolerancia pueden envolver el mal con ropajes sagrados. Esta es una de las formas más oscuras de la mentira, matar en nombre de Dios. La historia confirma esta palabra profética. Muchos cristianos han sido perseguidos, no solo por ateos o paganos, sino por hombres y mujeres convencidos de estar sirviendo a Dios. Desde Esteban hasta nuestros días. La sangre de los mártires ha sido derramada por manos que se creían piadosas. Esta paradoja revela la urgencia de escuchar verdaderamente al Espíritu. Jesús insiste en que quienes persiguen a sus discípulos lo hacen porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Aquí está la clave del drama espiritual del mundo. El desconocimiento de Dios. No es un problema meramente intelectual o informativo, sino una ceguera existencial. El mundo no conoce a Dios porque no se ha dejado tocar por su amor. Conocer a Dios en el Evangelio de Juan significa tener una relación viva con Él. No es acumular datos, sino vivir en comunión. Por eso, quien no conoce a Jesús no puede conocer al Padre, y viceversa. Jesús es la puerta, el rostro, la palabra del Padre. Rechazarle es rechazar a Dios mismo, aunque se invoque su nombre. El Espíritu, entonces, es enviado para romper esta ignorancia. Para hacer presente el rostro del Hijo, y con él, la ternura del Padre. El Paráclito es luz que disipa la niebla. Voz que disuelve el silencio. Presencia que ahuyenta el miedo. Él es el verdadero maestro interior, que guía hacia la verdad plena. Jesús declara que dice estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que los suyos estén preparados. Él no improvisa. No los abandona. Es un maestro que anticipa las lecciones más difíciles. No oculta la cruz. La muestra, pero también da la fuerza para llevarla. Así actúa el verdadero pastor. Estas palabras están cargadas de ternura. Jesús habla como un amigo que prevé el dolor de sus amigos. No los infantiliza con falsas esperanzas. Los madura con la verdad. Esta pedagogía divina es una escuela de libertad. El que conoce la dificultad, pero también sabe que no está solo, puede avanzar sin temor. La vida cristiana no es una evasión de la cruz, sino una asunción de ella desde la certeza de la victoria. El Paráclito no elimina el conflicto, pero transforma su sentido. Ya no es absurdo, sino pascual. El sufrimiento, en Cristo, se convierte en ofrenda, en testimonio, en semilla de vida. En este Evangelio vemos cómo se entrelazan la dimensión trinitaria, misionera y martirial de la fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu actúan conjuntamente para enviar al creyente al mundo, sabiendo que su fidelidad será puesta a prueba. Esta tensión no es un accidente, sino una parte esencial del camino cristiano. Jesús no promete éxito, sino fidelidad. No ofrece inmunidad,
sino compañía. No elimina las lágrimas, pero promete enjugar cada una de ellas. El Paráclito es la presencia silenciosa que sostiene en la noche, que inspira la palabra adecuada, que fortalece cuando todo parece derrumbarse. La historia de los santos es testimonio de esta promesa cumplida. Hombres y mujeres sencillos han dado testimonio en medio de las pruebas más duras. No por sus fuerzas, sino por la acción del Espíritu. La santidad no es otra cosa que la docilidad radical a esta presencia divina. El testimonio que da el Espíritu es también creativo. Inspira formas nuevas de anunciar el Evangelio, de vivir la caridad, de responder al odio con amor. Cada generación de cristianos está llamada a discernir cómo dar testimonio hoy. En su contexto concreto, guiada por el mismo Espíritu de verdad. Seguir a Cristo en medio del mundo implica saber que no siempre seremos comprendidos. El mundo valora el poder, la eficacia, la visibilidad. Pero el testimonio del Espíritu es humilde, callado, perseverante. Es como el rocío, fecunda sin hacer ruido. El Espíritu también nos enseña a leer los signos de los tiempos. Nos revela en qué momentos debemos hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Su testimonio no es solo verbal, sino existencial. El cristiano testifica también con su paciencia, su coherencia, su capacidad de perdonar. En un mundo fragmentado y confuso, el Espíritu sigue susurrando la verdad del Evangelio a los corazones abiertos. No impone, propone. No grita, susurra. Pero cuando encuentra acogida, transforma la vida desde dentro. El Espíritu Santo no solo testimonia acerca de Cristo, sino que forma testigos. Esta es una verdad crucial en el discipulado. No basta con conocer a Jesús externamente. Es necesario ser transformado por su Espíritu. La misión del Paráclito no se limita a inspirar palabras, sino que moldea corazones, purifica intenciones, fortalece voluntades. Cada testigo auténtico ha sido antes moldeado por el fuego suave pero inextinguible del Espíritu. En un sentido profundo, podríamos decir que este pasaje del Evangelio nos coloca en el corazón mismo de la espiritualidad cristiana. No se trata de una fe vivida por esfuerzo humano, sino por acción del Espíritu que mora en nosotros. Este mismo Espíritu que habló a través de los profetas, que descendió sobre Jesús en su bautismo, es el que viene a habitar en quienes acogen su testimonio. Él hace posible lo imposible. Amar cuando hay odio. Creer cuando todo parece perdido. Perseverar cuando todo invita al abandono. Jesús habla del odio del mundo, no con resentimiento, sino con lucidez y ternura. El odio del mundo hacia los discípulos no es personal, sino estructural. Es el rechazo del amor, de la verdad, de la luz. El mundo, en el lenguaje joánico, no es solo la creación física, sino una realidad herida por el pecado, por la autosuficiencia, por el orgullo. A esta realidad se opone el testimonio humilde y constante de los discípulos animados por el Espíritu. Cada vez que el cristiano se mantiene fiel en medio de la incomprensión, está viviendo en carne propia la profecía de Jesús. Pero no lo hace desde la resignación, sino desde la convicción. No se trata de buscar el rechazo, sino de no comprometer la verdad por miedo a él. El Espíritu Santo es quien nos da esa libertad interior tan rara. La de no vivir según la aprobación ajena, sino según la voluntad de Dios. Jesús también muestra su cuidado pastoral al anunciar estas cosas.
para que no se escandalicen. Aquí vemos la pedagogía divina que no maquilla la realidad, sino que fortalece al discípulo para vivirla con fe. Prevenir el escándalo es un modo de fortalecer la fe. Jesús no quiere discípulos ingenuos, sino conscientes. La fe verdadera no nace de expectativas falsas, sino de una adhesión libre incluso en medio del dolor. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Esta afirmación de Jesús tiene un peso espiritual inmenso. Significa que nuestra fe será probada, que habrá momentos en que todo parecerá oscuro, pero que en ese abismo habrá una palabra dicha que nos sostendrá. Esa palabra que ahora escuchamos puede ser lo único que en el futuro evite que abandonemos el camino. Está como una semilla escondida que germinará justo cuando más lo necesitemos. El anuncio de la expulsión de las sinagogas, que puede sonar lejano hoy, tiene en realidad muchas resonancias contemporáneas. Significa el rechazo social, la exclusión de espacios comunes, la pérdida de lugares que daban identidad. En la actualidad, muchos cristianos experimentan esto de formas más sutiles, pero igual de dolorosas: ser ridiculizados, ignorados, o simplemente silenciados por vivir según el Evangelio. Jesús no prometió inmunidad al sufrimiento, sino presencia en medio del mismo. Esa es la diferencia radical entre una fe mágica y la fe cristiana. El cristiano no escapa del mal, lo enfrenta con una fuerza que no es suya, la del Espíritu Santo. Esa fuerza no grita, pero sostiene. No se impone, pero permanece. No arrolla, pero vence. Esta es la paradoja divina. El que os mate pensará que rinde culto a Dios. Esta frase resuena con fuerza en la historia humana, atravesada por la violencia religiosa. Pero también es una advertencia para todos los tiempos. No toda forma de religiosidad agrada a Dios. No basta con invocar su nombre, es necesario vivir en comunión con su Espíritu. De lo contrario, incluso lo sagrado puede ser pervertido. El Espíritu Santo, precisamente, nos protege de esta distorsión. Él es el guardián de la verdad interior. Nos impide usar a Dios como justificación de nuestro egoísmo, de nuestras ideologías, de nuestras pasiones. Nos conduce a la humildad, a la obediencia, al discernimiento. Solo quien vive unido al Espíritu puede saber lo que verdaderamente agrada a Dios. En medio de un mundo cambiante, esta promesa de Jesús sigue vigente: el Espíritu vendrá y dará testimonio. No importa cuán difícil sea el contexto, cuán hostil el entorno, cuán escasa la acogida. El Espíritu no se retira. Él permanece con los que perseveran. Y su testimonio nunca es en vano, aunque no siempre se vea el fruto de inmediato. Este Evangelio nos invita a reconfigurar nuestra visión del éxito. Para el mundo, tener éxito es ser reconocido, influyente, admirado. Para el Evangelio, tener éxito es ser fiel, testigo, perseverante. El éxito del discípulo no se mide en aplausos, sino en coherencia. Y solo el Espíritu puede sostener esa coherencia a lo largo del tiempo. La cruz no es un accidente en la vida cristiana, sino una necesidad. Y el Espíritu no la elimina, sino que la transforma. Hace de la cruz un lugar de fecundidad, de maduración, de testimonio. Por eso, donde hay sufrimiento vivido con fe, allí está el Espíritu obrando con más intensidad. La esperanza del cristiano no es ingenua, es pascual.
Nace de saber que la muerte no tiene la última palabra. Que el odio no vence al amor. Que la mentira no destruye la verdad. Que la exclusión no borra la dignidad. Esta esperanza no se aprende en libros, sino en la escuela del Espíritu, que da testimonio incluso en la noche oscura. La presencia del Espíritu es la garantía de que Jesús no nos deja solos. Aunque el mundo rechace. Aunque seamos expulsados. Aunque nos odien, no estamos huérfanos. Él está con nosotros. Dentro de nosotros, guiándonos. Consolándonos. Impulsándonos. Esta es la promesa que nos da paz. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.